Bueno, continuamos con nuestra clase. Voy a compartir nuevamente la pantalla para ver justamente en dónde nos quedamos luego de lo que era el ensayo argumentativo. Entonces, es importante tomar en consideración que para que nosotros construyamos un texto argumentativo válido, tenemos que hacerlo de una forma adecuada y para eso tenemos que tener el empleo del uso de los signos de puntuación que nos van a permitir a nosotros redactar de una forma correcta y que el lector también pueda entender nuestras ideas. Muchas veces cuando nosotros leemos, obviamos hacer estas pausas importantes en la narrativa que tal vez pueda ocasionar algún tipo de ambigüedad o malentendido. Muchas veces leemos así de recorrido o de carretilla, como se dice, y no hacemos las pausas necesarias y llega un momento en que ni siquiera tenemos aire para poder seguir. Y es justamente eso, porque no hemos hecho las pausas que deberíamos haber hecho. Entonces vamos a comenzar con el primer signo de puntuación que vamos a ver el día de hoy, y esa es la coma. Dice que la coma indica una breve pausa en la lectura. Es decir, que mientras yo estoy leyendo, al momento de que vea una coma, yo debo hacer una pausa. Es como que en tu mente pienses un segundo para de contar. Y de ahí prosigues con el texto que tienes por delante. Vamos a ver cuándo se emplea la coma. Para comenzar, la coma se va a emplear siempre que nosotros encontremos frases que vayan acompañadas de palabras que sean de la misma clase o formen una enumeración. Esto también va a variar siempre y cuando no vaya entre ellas las conjugaciones y, o vaya ni, o, u, o. Ahí sería. Entonces aquí vemos un ejemplo que dice, tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Ustedes se dan cuenta, al momento que yo lo leo, hago pausas. Tenía coches, coma, tenía motos, coma, bicicletas y autobuses. Aquí estamos hablando de un mismo tema, de una misma clase. Estamos hablando de vehículos. Estamos hablando de medios de transportes. Entonces, como son de la misma clase, va coma, coma, coma. Es como cuando sus mamás realizan las compras en el mercado. Van también a hacer una enumeración. Van a decir, yo necesito comprar cebolla, coma, tomate, coma, pimiento, coma y pepino, coma. Es tal cual así. Entonces, esa es la primera forma en la cual debemos emplear. Siempre que vayamos a enumerar algo y que sea de la misma clase, ahí va a ir siempre una coma después de cada palabra. ¿Para qué más vamos a utilizar la coma? Para separar dos miembros independientes de una oración. Haya o no conjunción entre ellos. Entonces, cuando nosotros veamos que hay independencia en una oración, vamos a emplear justamente esa coma, haya o no haya conjunción. Vamos al ejemplo para poder entenderlo un poco mejor. Dice, los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. Entonces, aquí vemos que hay tres entes diferentes. Vemos soldados, vemos gente y vemos niños y que hay diferentes verbos. Saludaban, aplaudían y no paraban de cantar. Entonces aquí todas estas acciones van a ir separadas justamente por la coma. Los soldados saludaban, coma, eso es uno. La gente aplaudía, coma, eso es dos. Y los niños no paraban de cantar, coma. Esa es la tercera parte. Es como que yo diga que yo, en mi casa, mi papá plancha, mi mamá cocina y yo lavo. Entonces, cada vez que nosotros encontremos este tipo de independencias en la oración, es importante justamente ahí emplear la coma y hacer la pausa necesaria. ¿Para qué más utilizamos la coma? También se la utiliza para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. Es decir, que yo en mi texto quiero añadir o resaltar algo o quiero ampliar información sobre algo, yo tengo que utilizar una coma justamente para eso. Vamos al ejemplo. Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. Entonces vemos que aquí Descartes, coma, gran filósofo francés, coma, escribió muchos libros. Aquí se está ampliando la información sobre Descartes. Porque si me dicen Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. O sea, es como que muy apresurado, no hay como que esa concordancia que debería haber,
porque está todo unido y parece un champú. Entonces, podría decir yo, Luni Macías, coma, ingeniera en gestión empresarial, coma, da clases de lenguaje. Entonces, ahí hacemos las pausas necesarias. Vamos a otro uso de la coma. ¿Cuándo más se utiliza la coma? Se utilizan las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición. Van precedidas y seguidas de una coma, tales como en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, y otras de la misma clase. Importante que considerar primero que tenemos que identificar locuciones conjuntivas y adverbiales. Aquí nos dan algunos ejemplos. Pero adicional a eso tenemos que ver su posición, que si uno va a emplear cualquiera de ellas, tenemos que poner una coma antes y una coma después. Es como que encarcelarlos ahí en medio. Y aquí nos da dos ejemplos. Dame eso. Es decir, si te parece bien. Otra más dice, contestó mal. No obstante, aprobó. Entonces aquí vemos que utilizamos estas locuciones conjuntivas o adverbiales siempre en medio de dos comas. Entonces cuando vayamos a hacer este tipo de oraciones en las cuales vamos a utilizar alguna de ellas, tenemos que siempre encerrarlas en comas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el vocativo, se escribe seguido de coma si va al principio de la frase, precedido de coma si va al final y entre comas si va en medio. El vocativo en este caso puede ser el sujeto, puede ser un objeto, algo a lo que nos vayamos a referir. En este caso tenemos el ejemplo de Carlos. Carlos vocativo dice, Carlos, ven aquí. Este es el ejemplo cuando Carlos va al principio. Después de la palabra Carlos iría la coma. Carlos, ven aquí. La segunda, ven aquí, Carlos. Aquí en cambio la coma va antes del vocativo. Ven aquí, coma, Carlos. Y la tercera es cuando va en medio. ¿Sabes, Carlos, quién reza? Aquí incluso hay una pregunta. Entonces vemos que ahí en medio, en Carlos va a ir las dos. Va a ir al principio, va a ir antes y va a ir después. Entonces tenemos que tener en consideración justamente estas normas. Hemos visto que en el uso de la coma podemos utilizarlas para enumerar cosas que sean de la misma clase. Podemos utilizarla para crear independencias en las oraciones. También podemos, para ampliar una idea, para ampliar lo que queremos decir, también por las locuciones conjuntivas que se utiliza antes y después la coma. También lo utilizamos para los vocativos, dependiendo de su posición. Estas pueden ir después, antes o en medio, utilizando dos comillas. Entonces aquí ustedes tienen algunas actividades que las pueden realizar para que vayan practicando el uso justamente de la coma. ¿Qué más tenemos dentro de los signos de puntuación? Tenemos punto y coma. Representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Es decir, que si yo estoy leyendo algo y me encuentro con un punto y coma, yo tengo que hacer una pausa, pero un poquito más prolongada. Es como que pensar en mi cabeza 1, 1,5. Se acabó. No llegamos al 2 porque el 2 ya es punto. Pero vamos a ver cuándo empleamos el punto y coma. En este caso tenemos para separar oraciones cuando estas ya llevan comas. Es decir, yo encuentro una oración que ya hay varias comas, como cuando están enumeradas y son de la misma clase que vimos anteriormente. Y quiero agregar algo más, que tal vez no va a ir ligada en la misma clase, o tal vez quiero hacer énfasis en algo. Entonces yo ahí tengo que cortar mi numeración y poner punto y coma. ¿Cuándo identificamos esto? Importante, ya si vemos que hay una I, ya vamos poniendo punto y coma, como para que tengan un tip ahí, para que puedan considerarlo. Entonces, la semana pasada estuve en La Tacunga, Riobamba y Machachi. Hoy iré a Santo Domingo. Y ahí se acaba la oración. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración eso. Ya cuando queremos hacer énfasis o vayamos a decir otra cosa, hay que comenzar a poner punto y coma. ¿Cuándo más lo vamos a emplear? Para separar oraciones en las que exponemos un hecho y una causa o consecuencia de esto.
Es decir, que yo tengo que ver si tengo una causa y si tengo una consecuencia para poder separarlas. En este ejemplo nos dice, el jefe de la expedición ordenó que nadie saliera del refugio. Punto y coma, el clima era desfavorable. Aquí tenemos una causa, es que nadie vaya a salir del refugio. ¿Por qué? Porque el clima es desfavorable. Ese punto y coma es como dar una razón, es como utilizar un porqué. Ustedes lo pueden ver así. Entonces, yo les puedo dar otro ejemplo, es como, hoy voy a hacer mis deberes, mañana no tendré tiempo. Entonces ahí podemos también utilizarlo. ¿Para qué más nos sirve el punto y coma? Para separar oraciones que son independientes entre sí, pero que guardan una relación de sentido. Es decir, que tal vez lleven una idea muy similar de lo que quieren decir, van a aportar con algo que ayuda dentro del texto, pero que al mismo tiempo son independientes. Yo recogeré la mesa después de la merienda. Tú lavas los platos. Es decir, aquí sí vemos, hay un contexto de ayuda. Ok, alguien va a lavar los platos, alguien va a recoger la mesa. Pero al mismo tiempo están separados porque son dos acciones diferentes. Una es de recoger la mesa y la otra es de lavar platos. Entonces, ponemos, recogeré la mesa después de la merienda, punto y coma, tú lavarás los platos. Es como cuando uno va a realizar un trabajo en grupo. Bueno, María va a realizar el primero y el segundo tema, punto y coma. José va a desarrollar las conclusiones. Entonces, ahí ya vemos que hay un punto y coma. Para indicar una pausa mayor que la de la coma delante de las conjunciones. Pero, aunque, es decir, sin embargo, etcétera. Estas son conjunciones, entonces ahí podemos utilizar. Decidimos reservar nuestras vacaciones con medio año de anticipación, punto y coma, sin embargo, coma, no quedaban boletos de avión. Entonces, cuando utilizamos este tipo de conjunciones, tenemos que poner punto y coma y después de ellos, y en este caso, sin embargo, coma. Entonces, hay que tener todas esas consideraciones al momento de utilizar punto y coma. Las repetimos. Cuando utilizamos punto y coma, primero, cuando la oración ya lleva comas de medio, cuando ya identificamos que hay varias comas y ya vamos a entrar o vamos a dar énfasis a algo, punto y coma. ¿Para qué más utilizamos? Cuando hay una causa y una consecuencia. Ahí es cuando les dije que se podría utilizar el por qué. También lo ponemos para separar de forma independiente oraciones que tengan algo de sentido o relación en común, pero que al final de cuentas tienen diferentes acciones. Y la última, cuando tenemos conjunciones. Entonces, ahí tenemos el uso de el punto y coma. ¿Qué otro más tenemos? También tenemos el uso de las comillas. Dice que las comillas se las puede utilizar primero para dar énfasis especial o irónico a una expresión. No sé si ustedes algunas veces han escuchado que dice, que hacen así, como que entre comillas. Dice, el curso no ha ido muy bien, han suspendido 8. Es decir, aquí está utilizando una forma irónica. O sea, el curso no ha ido muy bien, han suspendido 8. Entonces, están haciendo aquí énfasis, disculpen, fue mi error. El curso no ha ido muy bien, entre comillas, muy bien, porque en sí no es muy bien, es mal. El curso ha ido mal, han suspendido 8. Eso debería decir el texto. Pero como vamos a hacer el uso de las comillas, el curso no ha ido muy bien, han suspendido a 8. Entonces, esa es la primera vez, cuando vayamos a hacer énfasis en algo o cuando vayamos a hacer algo irónico. Es como que de una forma irónica les puedo dar el ejemplo de María canta bonito. ¿Ya? Ahí es una forma irónica. María no canta bonito. María simplemente canta, ¿ya? Pero no es que canta bonito. Tal vez María canta mal, pero no lo sabemos. Entonces ahí es cuando se utiliza de una forma irónica. ¿Para qué más vamos a utilizar las comillas? Para destacar un apodo o un seudónimo. Me llamó por teléfono el Chuspi para jugar un partido de fútbol. Es decir, aquí, cuando vayamos a utilizar un apodo de alguien,
tenemos que usar comillas, porque ese no es el nombre verdadero, sino que vamos a destacar su apodo, su seudónimo, como lo estén ahorita llamando. ¿Para qué más utilizamos? Llamar la atención sobre una palabra inventada o vulgar. Mónica ha llamado autorum a su automóvil. Entonces el autorum, como no es una palabra que existe, es una palabra inventada, pero a la que yo le quise poner el nombre a mi auto, pues ahí utilizamos comillas. ¿Cuándo más utilizamos comillas? Las comillas también sirven para señalar la reproducción textual de una cita o una palabra. Esto se utiliza mucho cuando utilizamos las normas APAS. Si vamos a utilizar un texto que lo vamos a coger tal cual está, si textualmente de principio a fin, sin hacerle ningún tipo de cambio, nosotros tenemos que utilizar comillas. Porque esto quiere decir que el autor, que esta frase no es mía, es de otro autor. Las palabras de Marta fueron: voy a hablar con el director para explicarle lo sucedido ayer en la reunión. Esas fueron las palabras exactas que dijo Marta. Por eso van a ir entre comillas. Entonces, utilizamos las comillas para dar énfasis o cuando vamos a utilizar de una forma irónica alguna expresión. También para destacar seudónimos o apodos. También para cuando vayamos a tener alguna palabra inventada o alguna palabra que sea vulgar. Y finalmente, cuando vayamos a hacer citas textuales de otra persona. Entonces, ustedes pueden ejercitar justamente el uso de estos signos de puntuación en cada una de las actividades que se expresan en la parte inferior. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el texto expositivo. Vimos el ensayo, ahora vamos a ver el texto expositivo. Dice, aquí nos dan un ejemplo sobre la mala construcción que hay en relación a las casas cuando hubo el terremoto aquí en el país. Y bueno, da un poquito como que de información relacionada a eso. Justamente ese es un tema de un texto expositivo. El texto expositivo, a diferencia del argumentativo, te informa. Aquí no va a ir tu opinión. Aquí jamás va a ir el yo creo, yo pienso, yo considero, yo voy a ponerme en esta posición. No, aquí nos olvidamos totalmente de la argumentación. Aquí nosotros tenemos que ser claros y precisos y comunicativos, pero con veracidad, con fuentes de información que sean verificadas. Por lo general, este tipo de texto se lo utilizan mucho en los noticieros o en periódicos, donde uno tiene que ser objetivo. Uno no puede tomar ninguna posición, sino que uno tiene que tener un texto de información. O sea, voy a informar esto. Entonces vamos a ir viendo qué es esto del texto expositivo. Dice que las características primero es objetiva, como ya les dije, se refiere al rigor y a la objetividad con que debe abordarse el tema. Es decir, se trata de exponer ideas, pero no opiniones sobre esto. ¿Qué pasa? Que un periodista, tal vez, les pongo un ejemplo futbolístico, ¿ya? Un periodista es hincha de uno de los dos equipos del clásico. No vamos a mencionar nombres, cualquier clásico. Entonces, él tiene que dar los comentarios en relación al equipo contrario, al equipo que él no apoya. Él no puede emitir ningún tipo de comentario negativo ni positivo. Él tiene que ser verídico en la información y decir la información tal y como se dio. O sea, si jugó bien, si jugó mal, cuántos goles metieron, cuántas faltas hubieron. Él no puede emitir su opinión, simplemente informar. Esa es la forma objetiva en la cual se va a dar. Lo mismo pasa si es un noticiero y hay algún tema político de por medio. Tal vez esa persona tenga su convicción en relación a algún partido, pero él no puede emitir ningún tipo de comentario porque tiene que ser objetivo. ¿Qué otra característica? Dice que es un estilo claro y sencillo. Se utilizan formas verbales como el presente, el indicativo, oraciones breves para facilitar la comprensión del texto y un vocabulario preciso y adecuado. Esto por lo general pasa en los periódicos, cuando tienen un límite de palabras y tienen que ser muy precisos y concisos para que las personas te puedan entender, por lo cual tiene que ser muy sencillo lo que vas a exponer y al mismo tiempo tienes que utilizar oraciones muy breves que te ayuden a crear un párrafo. Aquí hay un ejemplo. Apoyan las ideas
expuestas y favorece la comprensión del lector. Es importantísimo que al momento de que uno escriba un texto expositivo, pensemos en el lector. Si realmente estoy transmitiendo y si realmente el lector me va a comprender. También el texto tiene una estructura. Tenemos que presentar, uno va a presentar el tema. Presenta el tema que vamos a desarrollar. En este caso, había el texto anterior que ustedes espero lo puedan leer, hablaba sobre la mala construcción. En el desarrollo ya viene una aclaración. Bueno, ok, ya sé que están hablando sobre la construcción, que hubieron falencias y que esto hizo que las casas se derrumbaran y bueno, todo el tema, ¿no? Pero ahí hay que aclarar, dice, el tema del que se está hablando a partir de diversas ideas enlazadas y ordenadas. En el texto se expone la precaria construcción de las viviendas. Ahí es cuando ya estoy desarrollando. Ya estoy como que ampliando un poco más la información, ya no solamente sé que mi tema es la construcción de las viviendas y las consecuencias del terremoto, no, sino que ya sé que las construcciones no fueron las adecuadas, no habían estructuras para que aguanten un terremoto. Yo ya ahí ya voy aclarando las ideas y el panorama para que el lector también pueda engancharse. Y finalmente hay una conclusión. Cierra habitualmente el tema mediante un resumen o una síntesis de los aspectos principales. En este texto se concluye que el tipo de material y la nula planificación estructural fue la causa de los cientos de fallecidos en el terremoto. Entonces aquí nosotros ya podemos ver que hay una conclusión, ya podemos llegar a la síntesis del asunto. Ok, lo presenté, lo desarrollé, lo aclaré, di la información concreta y objetiva y pude llegar a una conclusión. Aquí ustedes tienen una actividad que pueden hacer. Aquí algunas de estas actividades son en grupo, pero igual las pueden hacer de forma individual para que vayan haciendo. Aquí habla mucho sobre el labor del periodismo, el labor de reportero, cómo hacer este texto. Y yo los animo a que ustedes lo hagan de una forma como que ustedes fueran los periodistas, como que ustedes fueran los que vayan a redactar. Y ahí me cuentan qué tal les va. Aquí en Zona hay diferentes videos que les van a ayudar. Nosotros ahorita vamos a ver un tema de mitología y aquí en estos enlaces ustedes les dan clic y abren el vínculo. Van a poder ver libros sobre mitología griega. En el de acá, en cambio, van a ver poemas de Mario Benedetti. Y así ustedes van a poder enriquecer muchísimo todo lo que es su lenguaje. Entonces los animo a que ustedes puedan hacer esto. Y Wattpad es una biblioteca virtual, que ustedes también pueden ver diferentes textos del interés que ustedes tengan. Ustedes buscan qué género les gusta, si les gusta el romance, si les gusta la ficción, si les gustan las novelas. Aquí ustedes pueden encontrar cualquier tipo de libro para que ustedes puedan tener mayor amplitud en sus conocimientos. Vamos a ver lo que es lengua y cultura. En este tema de lengua y cultura habla sobre aquí este es un artículo que les recomiendo que lean, realmente está muy bueno, de cómo el Internet ha cambiado la perspectiva de la ética de la gente. ¿Y a qué va esto? Bueno, aquí le hacen una serie de preguntas sobre cómo el Internet actualmente está evolucionando en nuestro país. Cómo ha llegado ya a las casas por medio de la globalización. La mayoría de personas tienen, otros no tienen o tienen accesos. Los gobiernos están tratando de que el Internet llegue a todas las partes. Todavía no es 100%, pero bueno, es algo que se está haciendo. Pero aquí lo que más me llamó la atención es que él habla sobre la ética. ¿Qué pasa con el Internet y la lectura? Nosotros cada día encontramos un millón de información en diferentes sitios web. Pero esto a veces es información verídica y otras veces es información falsa. Por eso es que nosotros tenemos que crear nuestro criterio para poder creer qué es verdadero y qué es falso. Y aquí justamente habla de la ética. ¿Por qué? Porque si yo el día de hoy te mando un deber y digo, investiga sobre, vamos a ponerle, la crisis económica post-COVID, tú vas a encontrar muchísimos textos que te va a hablar del mismo tema. Pero
muchas veces copiamos y pegamos y ya está aquí mi tarea. Y eso no es lo correcto. Eso es lo que a veces nos está impulsando el Internet a hacer, a que como hay tanta información y es tan fácil encontrarla, nos creemos dueños de la información, y ahí es cuando viene la ética. Si tú vas a realizar un trabajo y vas a coger textos de otras personas, tú siempre tienes que citarlos, siempre tienes que poner quiénes son los autores, en qué fecha lo realizaron, poner el texto tal vez parafraseado, que es lo que tú entendiste con tus propias palabras, y de ahí exponerlo. No copiarlo y pegarlo porque eso ya no es ético. Entonces, a veces se ve afectado justamente eso en lo que son los avances del Internet. Entonces, yo les pido que lean esto y que ustedes también los puedan analizar y ver cómo el Internet tal vez desde una perspectiva ética no es tan bueno como creemos. Y ahora, ¿qué pasa? Que como todo es digital, justamente tenemos que volcarnos a esa era. El día de hoy están ustedes recibiendo clases desde su casa o desde los móviles de sus padres por medio de una pantalla. Y es hacia donde nosotros ya estamos orientando nuestras vidas, a vivir bajo estas pantallas. Y vamos a ver cómo es la escritura dentro de una página digital. No sé cuántos de ustedes les gustaría tener una página web o tener un blog en los cuales puedan escribir. Pues bueno, vamos a ver qué necesitamos el día de hoy para poder tener una página digital. Dice que para escribir en una página electrónica es indispensable pensar en función de su diseño. Por lo general, un texto periodístico del Internet tiene más o menos este modelo. Podemos ver, vemos el logo, aquí está el logo. Vemos un menú donde puedes encontrar la información que ellos tienen a la mano. ¿Qué más tenemos? Tenemos un titular, algo llamativo, algo que diga, wow, esto quiero ver. Entonces ahí está el titular. Vemos texto, los textos siempre son muy cortos, y vemos fotos. ¿Por qué? Porque las fotos llaman la atención de las personas. Entonces son elementos que siempre debemos tener en consideración en el momento que nosotros vayamos a querer tener una página web. ¿Qué más tenemos? Dice que se utilizan párrafos cortos. Hay que tener en consideración el uso de párrafos cortos, de hipervínculos que te lleven a otras páginas, desde el sitio web base a otras páginas, el uso de tablas, imágenes y gráficos que le permitan al lector también visualizar temas estadísticos, división de textos en varias pantallas para reducir el uso de scrolls. Scroll es una pequeña barra que nos permite desplazarnos a lo largo del texto. No sé si ustedes han visto que esas que están dando vueltas o que te permiten ampliar o bajar, ya, esos son los scrolls. Empleo de varios tipos de letra, hay mayúsculas, hay minúsculas, hay diferentes tipologías de letras que pueden llamar la atención, uso de negritas y subrayados, todo siempre va a depender. Yo les invito a que ustedes puedan revisar una página de algún periódico, para que ustedes puedan ver cómo es la página y si realmente cumple o no con estas condiciones. Aquí vemos la de la página web de la PUCE, vemos justamente que está el logo, hay un logo aquí, vemos imágenes, vemos opciones, vemos textos en párrafos que no son muy grandes. Aquí también tenemos otra barra en la cual podemos ir a otros hipervínculos. Tenemos imágenes. O sea, cumple con todo. Es una página que es llamativa. Y pueden desarrollar una actividad. Yo les recomiendo que más bien busquen una página que ya exista, no que se pongan a hacer una, y que vean si realmente cumple con todo lo que debería tener. Y ahora vamos a ver lo que es el género épico. Y en el género épico, lo primero que vamos a hacer es reconocer aquí en este cuadrito lo que es mitología griega. Si ustedes ven aquí en el latín, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, es lo que nosotros conocemos como nuestro sistema solar. Los planetas, excepto el Plutón, que ya no es. Pero en la mitología griega, cada uno de estos elementos tenía nombres diferentes y tenían una descripción. Entonces dice que Mercurio era Hermes, que significaba mensajero de los dioses. Venus era Afrodita, diosa del amor y la belleza. Tierra, Gea, diosa madre. Marte, Ares, dios de la guerra. Júpiter,
Zeus, dios del Olimpo, Saturno, Cronos, dios del tiempo, Urano, dios padre del cielo, Neptuno, Poseidón, dios de los mares, y Plutón, Hades, dios del inframundo. Entonces, en la mitología griega, los dioses tenían una relación muy cercana con los humanos, pero ellos eran dioses, entonces tenían poderes sobrenaturales, poderes que los mortales no tenían. Y siempre se habla de diferentes historias relacionadas a la mitología griega. Entre ellos habla sobre Aquiles, el caballo de Troya, sabiendo que como Aquiles era semidios, porque habían semidioses, que eran cuando los padres era un dios y la madre una mortal, o viceversa. En este caso habla de Aquiles, que lo único que él tenía mortal justamente era su talón, y por eso uno a veces usa el término del talón de Aquiles. Y justo ahí le pegaron y ahí fue cuando estuvo herido, casi que muere. Entonces, eso vamos a tener como que ahorita de contexto sobre esta mitología griega, que es de donde nacen los poemas épicos. Dice, la épica es uno de los 3 géneros literarios clásicos y podríamos decir que es la versión antigua de la narrativa moderna. Ahora los escritores narran sus historias a través de cuentos y novelas, sobre cualquier tema que ellos escojan. En la antigüedad, las únicas historias que eran dignas de ser narradas eran las que contaban las hazañas de los héroes, pero si narran las historias de los héroes, ¿por qué se llaman poemas épicos? Bueno, esto de los poemas épicos eran epopeyas. Estas epopeyas eran historias que algunos consideran ficticios, otros consideran no, porque la mitología, muchas personas creen que no es real, que son mitos que se crearon y se fueron haciendo leyendas y fueron traspasadas de historia en historia. Entonces, estas epopeyas hablaban mucho sobre estas historias, hablaban sobre héroes, sobre dioses, sobre fábulas, sobre animales fantásticos que no se han visto, y eran narradas por una persona en específico, que eran los aedos. Como no, la única forma de traspasar estas historias era en la forma narrativa. Entonces, la gente se aglomeraba en plazas y esta persona comenzaba a contar las historias de estos dioses. Entonces así era como nació, y uno de los mayores intérpretes era Homero, con la obra que se llama La Ilíada y la Odisea. Ustedes pueden verla en otros videos. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo, cuando Roma se convirtió en una gran potencia mundial, absorbió mucho de lo que era Grecia, incluso su mitología. Y ahí es cuando los romanos incluso llegan a cambiar los nombres de estos dioses y a veces los conocemos de otras formas. Por eso es que antes había justamente ese cuadrito en el cual se veían los nombres en latín. Justamente fue por eso. Pero, así como los griegos tenían las epopeyas, acá los romanos sacaron otro tipo de género épico que es la Eneida. Y eso ustedes lo pueden ver justamente en este enlace donde les van a explicar un poco más amplio sobre cuáles son estos géneros épicos. Aquí les veo. Que ustedes pueden ver, no lo voy a reproducir, se los dejo a ustedes para que lo puedan hacer y ahí van a comprender un poquito más en relación a justamente este género. Pero ¿qué es lo importante que debemos rescatar sobre este tema? Es que era una forma narrativa. Era un lenguaje que se utilizaba en el cual era escrito no en versos, porque los versos son los que tienen una relación de sonido, sino más bien eran escritos en prosa. En prosa no tenían ninguna regla que los limitara, en cambio el verso sí, y eso por eso es que son considerados como clásicos literarios. Entonces, para que ustedes tengan en consideración eso. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos, algunos extractos de estos libros para que ustedes los puedan leer, que son bastante extensos, donde ustedes van a ver seres que tienen un solo ojo, seres muy grandes, muchas criaturas que son de otro origen, como quien diga, y son
que solamente se utiliza justamente en este tipo de mitologías. Entonces, para que ustedes tengan mucho más claro eso, ahí también tienen sus actividades para que puedan buscar un poco más de información y puedan volar su imaginación, porque justamente para eso era. Entonces vamos ya a culminar este capítulo haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Vimos sobre las contradicciones y las ambigüedades y cómo estas se utilizan, cómo estas no se deberían utilizar también cuando son palabras homónimas, con sus significados que son similares, con sus sonidos que son similares, y cuándo no debemos hacer el uso de ellas. ¿Qué más vimos? Vimos textos expositivos y textos argumentativos. Los expositivos son los que van directo al punto, son claros y son objetivos. Los argumentativos es cuando uno puede dar su opinión y toma una postura. ¿Qué más vimos? Vimos en la gramática todo lo que era el uso de signos de puntuación. Vimos la coma, vimos punto y coma y también vimos las comillas. Acabamos de ver también lo que era la página web, de cómo se utiliza, cómo se estructura, cómo el lenguaje es un poco más simple para ser más llamativo, que tiene ciertos elementos gráficos, que tienen textos en párrafos cortos y que justamente ayudan a eso. Y al final vimos el género épico, que es considerado uno de los géneros clásicos, en donde se escribían no en versos, sino en prosa, y que vemos que era una narrativa que se hacía. Y ahí pudimos ver vimos uno de los autores principales, que es el texto que tienen que leer más arriba, y con eso damos por culminada esta unidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, cuando realicemos la reunión, podemos solventarla, pero si van a tener una tarea. Ya les voy a compartir, déjenme dejar de compartir la pantalla por un momento, y vamos a ver la tarea que tienen sobre esta unidad. Déjenme. Un momento, por favor. Bueno, ustedes van a escribir un ensayo. El ensayo va a ser sobre algún tema polémico, va a ser un ensayo argumentativo. Va a ser de una sola carilla. Necesito que por lo menos citen a 2 autores utilizando las normas APA. Si no saben lo que son, es necesario que ya se pongan a investigar para que vean cómo se cita justamente con normas APA, como yo les mencionaba hace un momento con las comillas, cuando uno va a hacer un texto textual, o sea, que va a coger y copiar y pegar, o si lo va a parafrasear, no las utiliza. Pero bueno, es parte de la investigación que tienen y va a ser un tema controversial. Pueden elegir entre temas de aborto, pueden elegir un tema del COVID, si la vacuna se usa o no se usa, otro tema controversial sobre las elecciones del país. Bueno, eso queda a elección de ustedes, pero es necesario que lo hagan. Entonces, ya como les indiqué, redactar un ensayo que tenga por lo menos 2 citas de autores para que puedan argumentar y que sea de máximo de una carilla. Entonces, con eso hemos terminado la primera unidad y bueno, nos veremos para la próxima. Muy bien, hasta luego.